Déjeme darle la más grata y cordial bienvenida y presentarle a nuestro invitado. Él es el doctor Narciso de la Torre, nuestro cardiólogo colaborador. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Gilberto. Finalmente este tipo de eventos te suben la presión, taquicardia, nervio, liberación de adrenalina, catecolaminas, claro, ¿no? Sí, debes de rezar una oración antes de salir de casa siempre, y te la voy a decir ahorita. Te diriges al Señor y le dices: mándame pena y dolor, mándame males añejos, pero lidiar con perplejos no me lo mandes, Señor. Todos los días hay que repetirlo, de veras. Yo vengo bien, le digo, no lo puedo creer, pero bueno, pues hay gentes que creen que la calle es de ellos, pues, o sea, ya esté a un lado porque es mi calle y yo tengo mi prisa y yo tengo todo. Esta mujer, por su terquedad, su necedad, le va a salir en 5 o 6 mil pesos este golpe, además que le subió la presión, de que pues 5 o 6 días, una semana al menos se lo van a dejar. Fíjese, por una tontera de aferramiento, de terquedad, de quítate y ya esté a un lado. Increíble. Sí. Hoy también tenemos sección de... Ay, la verdad. Hoy también tenemos sección de... La información más novedosa en el mundo de la medicina la encuentras aquí. Avances médicos. Fíjense bien, esta es una nota pequeña, pero que demuestra lo grande que es nuestro país y la validez que le tenemos que dar a la COFEPRIS en la protección que tiene acerca del aval de calidad de los medicamentos para poderlos autorizar, exigir que se hagan estudios aquí en nuestro país y las vacunas que se producen tengan una calidad mundial. Así es. Una cosa es que aquí en México se valide las vacunas que se realizan en el país y otra cosa es que en el extranjero un organismo mundial valide a la COFEPRIS para poder, ahora sí, hasta exportar este tipo de vacunas. Así es, México ya es una de las 28 naciones certificadas para el análisis de estas vacunas, para el estudio y la aprobación de estas vacunas que puedan ser utilizadas a nivel mundial. Y por otro lado, aprobaron 32 medicamentos innovadores para 14 enfermedades. Pero yo creo que lo más importante es este reconocimiento de la OMS para la COFEPRIS, que es ahora sí, la reguladora de todos los medicamentos que se venden o se comercializan aquí en el país, y que con esto, pues un reconocimiento a nivel mundial del papel tan importante que desempeña México como una de las mejores naciones productoras de medicamentos. Vámonos al bisturizazo. Hoy ya escucharon a nuestro invitado. Vamos a platicar un poquito de historia, anécdotas de hipertensión arterial, de la presión alta, desde cómo se descubre, cuáles son sus niveles normales, por qué la presión, por qué da. ¡Vámonos! Tarararán, tarararán, el doctor al aire, chocado. Le dieron un lleguecito a mi portabicicletas. Ni modo. Pero tengan mucho cuidado, guarden su distancia y por favor, no echen pleito. Y menos, o sea, tratando de jugar a los carritos chocones. O sea, y menos en un alcance. O sea, te voy a llegar por atrás para joderte. Pues no. Acuérdense que en esto todos salimos perdiendo, todos. Al que golpeas tú perdemos tiempo y demás. Ahorita no valía la pena que me quedara. Eso sí, tomé fotografías por si esta mujer piensa meter un citatorio, no sé, algo, tomar la evidencia de cómo llegó por atrás de mi carro y se estrelló, ¿verdad? Pero por favor, tengan mucha precaución. Siempre invoquen, como dice mi buen amigo Narciso: ¡ay, San Alejo! ¡Líbrame de ¿cómo dijiste? ¿Perplejo? Perplejo. Híjole, no lo puedo creer. Pero bueno, en este mundo de todo se cuecen habas por todos lados. Historia de la hipertensión arterial, anécdotas, mitos, realidades. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, bueno, los pulsos fueron reconocidos por Hipócrates desde
desde aquellos pensadores griegos. Fíjense, el pensamiento griego de hace 2400 años, cuando era la esencia de la guerra por sí misma. Qué impresionante los griegos, en donde se cuestionan quién soy yo. Sí, claro. Y por otro lado, Hipócrates dice, no, que dioses, que nada. Aquí nosotros somos los que nos provocamos las enfermedades y nosotros tenemos que tratarlas. Aquí no son maldiciones ni nada de eso. Con un pensamiento científico, estamos hablando de hace 2400 años, cuando él empieza a descubrir los pulsos. Efectivamente, Gilberto, a veces creemos que lo que conocemos actualmente siempre ha sido conocido por el hombre, y no es así. De hecho, efectivamente, Hipócrates y por allá el médico Susruta en la India, desde el año 400 o 300 antes de Cristo, reconocían esta enfermedad que le llamaban la enfermedad del pulso duro, pero realmente no sabían qué era lo que pasaba dentro del sistema circulatorio. Y el tratamiento se enfocaba a reducir el volumen sanguíneo. Les hacían sangrías a los pacientes, a veces les cortaban una vena y les sacaban ahí medio litro de sangre, o se les aplicaban sanguijuelas. Incluso Galeno también utilizó este método. Pero todavía no se tenía ni siquiera una idea concreta de cómo funcionaba el sistema circulatorio. Se pensaba que ambas sangres se mezclaban dentro del corazón, o sea, la venosa y la arterial. No se sabía exactamente la función de los pulmones como purificadora de la sangre o como oxigenadora de la sangre. Y fue hasta el siglo XVI cuando el William Harvey describe el sistema circulatorio tal como lo conocemos ahora, con dos sistemas en paralelo, el sistema arterial, que lleva la sangre oxigenada, el sistema venoso, que lleva la sangre no oxigenada y que pasa por los pulmones, y el circuito que conocemos actualmente. A ver, descríbenos este circuito, porque la verdad para mí se me hace como una maravilla, que Dios no se equivoca en nada y nos hace tan bien hechecitos, pero este sistema circulatorio de dos corazones que están en una misma estructura y que hacen todo este funcionamiento, la verdad, cada que lo veo, no dejo de sorprender. Eso es una verdadera maravilla. Mira, vamos a empezar con la aurícula izquierda. El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, que son superiores, y 2 ventrículos, que son inferiores. La aurícula es una cavidad de baja presión y el ventrículo son cavidades de alta presión. Están separados por su tabique. Llega la sangre por las venas pulmonares ya oxigenada a la aurícula izquierda. Después se contrae esta aurícula izquierda, pasa la sangre al ventrículo izquierdo, que es una cavidad de alta presión. Esta se contrae y manda la sangre a la aorta. De la aorta llega la sangre por los vasos sanguíneos a todos los rincones del cuerpo para llevar nutrientes y llevar oxígeno. Esta sangre, una vez que llega y que pasa por los capilares y se recoge el oxígeno y los nutrientes, también ahí se le desechan los propiamente productos del metabolismo, el dióxido de carbono y otros desechos, y pasa a baja presión por las venas. Cuando nosotros respiramos, cuando inspiramos, o cuando caminamos y apretamos los músculos de las piernas, la sangre se bombea hacia la aurícula derecha por medio de las venas, la vena cava superior e inferior. Entonces, cada que tú inspiras, creas una presión negativa y la sangre llega a tu aurícula derecha. La aurícula derecha esta se contrae posteriormente, pasa a una válvula y llega al ventrículo derecho, que es una cavidad muscular de baja presión, y manda la sangre en cortito cuando se contrae por la arteria pulmonar a todos los capilares pulmonares, a las venitas y los vasos más pequeñitos. Ahí se oxigena. En el pulmón. En ambos pulmones, y por las 4 venas pulmonares vuelve a comenzar el circuito en la aurícula izquierda. Qué impresionante, de veras que impresionante. De veras que me sorprende cómo pasa de un lado que ya no está oxigenada, cambia de color, se vuelve más brillante. Totalmente. Para denotar que está ahora sí renovada la sangre, ¿no? Cierto. Ahora, pero sin embargo no se había medido la presión arterial. Ya habíamos platicado que en el siglo XVIII, en 1733, un reverendo tal cual, un presbítero anglicano, se le ocurre tomar... a ver, espérame. O sea, el doctor Harvey 1600 describe la a la arteria, a la vena, cómo regresa la sangre y claro, todo. Que las sangres no se mezclan y todo, sí, efectivamente. Okay. Ya más o menos, pues unos 90 años después, Stephen Hales
Un reverendo. Un reverendo anglicano, Presbítero. sí, pero también médico, le punciona la arteria carótida de su caballo y le conecta una pipeta de cristal, un tubo de cristal, y empieza a ver cómo la sangre llena la pipeta de cristal y alcanza cierta altura, y esta pulsa. Y entonces él comprendió que la sangre tenía presión, y de ahí se empezó ya a manejar el concepto de presión arterial. Sin embargo, no había métodos para medirla. Y fue hasta principios del siglo XX, con el doctor Korotkov, un médico ruso nacido en San Petersburgo, entonces Petrogrado, que era en el Imperio Ruso, inventa este método que conocemos hasta ahora, que es el método de oclusión y auscultación. Él hace en un manguito de látex, lo infla, interrumpe la circulación de la arteria y pone el estetoscopio sobre la arteria y empieza a desinflar lentamente. Y él nota que hay una fase donde comienzan a escuchar. Primero desaparecen los ruidos cuando se infla el manguito o la bolsita de látex, y al ir desinflando, llega un momento en que empiezan a oírse los ruidos. Y luego hay otras 5 fases de diferentes ruidos, y de repente dejan de oírse esos ruidos. Entonces dice, caray, entonces hay 2 tipos de presiones. Una cuando empiezo a oír el ruido, y otra cuando dejo de oír el ruido. Y esto se debe a que la presión del corazón no es una presión como el de una bomba de una casa, una presión continua, es una presión pulsátil, al menos en las grandes arterias. El corazón se contrae y hace una onda expansiva en la arteria. Esa onda expansiva se transmite como en las caricaturas cuando le abren a la llave de los bomberos, que se ve una bola que viaja. Sí, Eso pasa literalmente. Si lo viéramos en cámara lenta, eso pasa en nuestras arterias. Es una pulsación que viaja rápidamente a través de todo el árbol arterial. ¡Wow! Entonces él dice, bueno, cuando se expande la arteria, es cuando yo comienzo a escuchar el sonido. Porque primero la ocluyo totalmente, no puede haber sonido. Empiezo a destapar, empieza a haber una turbulencia, ahí empiezo a oír los sonidos. Y ya cuando no hay turbulencia, que ya dejé de oprimirla, entonces es la presión diastólica. Entonces el corazón produce una presión en la sístole cuando se contrae. Y luego se relaja, pero todavía queda presión en la arteria. Esa es la presión diastólica. La presión no llega a 0. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Pero tenemos que irnos a un bisturizazo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512, 215, 4909 para que te reportes. El teléfono es directo. Recuerden que se transmite allá en Austin, Texas a través del 95.1 FM Radio Mujer Austin, Texas. Vamos nosotros al bisturizazo y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, nuestro colaborador, hablando de datos curiosos, historia y anécdotas, y desbaratando mitos de lo que es la presión arterial, la hipertensión arterial. Así es, Gilberto. La hipertensión arterial es de la enfermedad más comentada quizá por los pacientes. Y hay muchos mitos acerca de la misma. De hecho, mucha gente asume que el cuerpo humano es, podríamos decir, algo así como una llanta, ¿no? Y te dice, es que me siento inflado o me siento desinflado. Luego, si yo me siento con poca fuerza, digo, traigo la presión baja. Muchas personas así lo conciben. O cuando les duele la cabeza, dicen, que tengo la presión alta. Y realmente no hay una correlación con estos síntomas. La presión es una medición hidráulica de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, y no tiene que ver con la depresión con la depresión emocional, ni con los deseos que tengas de trabajar o de no trabajar, o la somnolencia que puedas tener. ¿Cómo? Claro que no. ¿Serio? Así es. Entonces, o sea, nada tiene que ver una cosa, es que hoy ando, no, yo traigo las pilas bajas, no, traes la presión baja. Traes pilas bajas o ponen lo que sea, pero la presión puede que la tengas baja, puede que la tengas alta, puede que la tengas normal. No hay una correlación con los síntomas directos. Casos excepcionales, cuando ya la presión ha subido tanto, digamos a cifras mayores de 210 y la de abajo arriba de 120, que ya te tronó una arteria del cerebro. Bueno, ahí
es un dolor de cabeza insoportable y que tiene otros datos como rigidez de nuca, algunos reflejos anormales, y esos son casos excepcionales que vemos cada vez menos. Pero el 99.9% de las veces el dolor de cabeza que siente la gente tiene otro origen. El más frecuente, el tensional, simple y sencillamente la tensión de los músculos extracraneanos. Otras veces el dolor de las arterias, como puede ser la migraña. Y en otras ocasiones, pues pueden ser causas de otro tipo, fatiga, etcétera. Y muchas veces la tensión emocional que traes puede hacer que te suba la presión y también que te duela la cabeza. Pero no es la hipertensión la causa del dolor de cabeza que traes. Si te duele la cabeza, toma algo para el dolor de cabeza o acude con un especialista en cabeza también. Porque han llegado casos de pacientes que tienen tumores intracraneales y ellos siguen aferrados a que es la presión arterial. Entonces, muchas veces hay que estudiar también el órgano que duele. Por otro lado, eso que me baja la presión, pues efectivamente cuando baja mucho sí puede haber algún síntoma como mareos, hay gente que se puede desmayar, pero no tiene que ver con tu estado de ánimo real, ¿no? Entonces creo que sí debemos ser conscientes y tomarnos la presión cuando tengamos esa duda y llevar una bitácora de nuestras presiones, pero no en un punto obsesivo, porque tenemos el otro extremo de gente que nunca se toma la presión y no sabe cómo la tiene. Y hay gente que compra el aparatito y se toma la presión 30 veces al día. Eso es una psicosis ya que te puede llevar a un círculo vicioso. En una ocasión la presión te salió alta y luego te la tomas a los 5 minutos, te asustaste y el susto te sube más la presión y luego la presión te asusta más y ahí nos vamos en el círculo vicioso. De manera que si se tiene una duda, mejor acudir pues con un médico especialista en esto. Generalmente los cardiólogos manejamos la hipertensión. Y no asustarte con una toma aislada. Nosotros nos basamos más bien en promedios y en porcentajes. Cuando tú estás hablando de esta enfermedad de la presión arterial alta, nos pregunta Aide, ¿tiene algo que ver la herencia? O sea, ¿sí se manejan factores hereditarios como para decir mi papá y mi mamá tienen la presión alta de cierta edad? Porque me imagino que va a llegar el momento en que vamos a tener que tener por el endurecimiento de nuestras arterias un poquito más alta la presión. ¿Sí se maneja eso? Efectivamente, sí hay una predisposición genética. Y de hecho hay razas que tienden a tener una presión mayor. O sea, la raza negra definitivamente, o afroamericana, no lo digo en ningún sentido despectivo, tiene una mucho mayor incidencia de hipertensión. Y esto es porque sus riñones y sus vasos son más sensibles a la sal. Entonces sí hay una predisposición. Si tu padre o madre es hipertenso, es muy probable que tú también lo puedas hacer en algún momento de la vida. Pero también depende de los hábitos y de la cuestión ambiental el que nosotros disparemos ese circuito que activa la hipertensión arterial ya de una forma definitiva. Y esto dependerá también de nuestro estrés, del nivel de actividad física que desarrollemos. Una persona sedentaria tendrá la presión más alta, del consumo de sal, de nuestro peso, sea ideal o sobrepeso. Una persona sobrepesada desarrollará tarde o temprano hipertensión y la triada más peligrosa, que puede ser hipertensión, diabetes y una dislipidemia, o sea, un colesterol alto, triglicéridos altos. De manera que sí tenemos una parte hereditaria. La herencia nos determina ciertos padecimientos, pero el que se disparen o se expresen depende muchas veces de factores ambientales y eso es en lo que nosotros podemos incidir. Cuando tú estás hablando de estos factores ambientales, está, por ejemplo, ahorita que me acaban de chocar y todo eso, sí te sube la presión. De seguro que te da la presión alta. O sea, de hecho, nosotros cuando un paciente lo estudiamos para ver si tiene alguna enfermedad de las coronarias, pues lo estresamos, se llama stress test, o una prueba de esfuerzo. Nosotros le hacemos estrés físico, pero hay también pruebas de estrés mental. La prueba de estrés físico es, poner al paciente a correr en una banda y nosotros le tomamos la presión cada 3 minutos. Y el paciente generalmente aumenta un 50% su presión durante el estrés físico. Tiene 120, le hacemos una prueba de estrés físico y le va a subir, digamos, a 180. Eso es normal. La presión arterial está hecha para eso, para cuando hay necesidad, los músculos exigen, tiene que haber una presión que abastezca la alta exigencia de nutrientes y de oxígeno que tiene el cuerpo. El problema es que la presión
suba cuando no estás haciendo ningún ejercicio. Cuando lo Claro. necesitas, es como un coche que está acelerado ahí parado, pues está mal. Eso es. Y también hacemos pruebas de estrés mental. Eso es poner al paciente con situaciones mecánicas complejas, matemáticas complejas. Yo pensé Sí, que matemáticas. llegaba a Hacienda, hasta me quedé No, está pensando, peor, está más grueso. ¿quién asusta más, el doctor que va a operar o Hacienda que va a hacer auditoría, No, pues no? Hacienda, claro, ahí no tienes cómo defenderte, ¿no? Así es. Entonces también sube la presión, pero una vez que termina el estrés, la presión baja. El problema es cuando la presión se quedó alta. Algo pasó, se quedó un switch pegado ahí en ese acelerador. Y esa presión alta, pues indefectiblemente va a dañar las arterias, porque las arterias sabemos que son tubos vivos, son órganos complejos, y que están cubiertas de un órgano específico que se llama endotelio, y que es del tamaño de 2 canchas de fútbol en cada paciente. Ese endotelio es un adoquín que tenemos en las arterias, un adoquín vivo, viscoso, que produce sustancias y que impide que las grasas y otras impurezas penetren a la pared de la arteria y la tapen. Entonces la presión descompone el funcionamiento del endotelio, daña las arterias, las va tapando y daña también la misma bomba, porque el corazón primeramente se pone grueso porque tiene que hacer esfuerzo y después se vence, se pone débil y viene la insuficiencia cardíaca. O sea, primero, como cualquier músculo que vas al gimnasio, que crece el músculo Claro. y te da cierta resistencia, Así que es. llega el momento en que esos roperos ambulantes ya no sirven para nada. Así es. La cuestión es que en el ejercicio del muscular esquelético, tú descansas, tú duermes y haces ejercicio y das chance a que se reparen las fibras que se rompieron, a que se hipertrofien las fibras que fueron estimuladas en el ejercicio de gimnasio, los músculos esqueléticos. Pero el corazón no tiene chance de dormirse. Entonces el corazón está siempre con un gran esfuerzo, en casos de hipertensión, baja un poquito en la mayoría de las personas durante la noche, pero nunca se para. Entonces llega el momento en que hay una fatiga, se cansa y de ser un órgano musculoso y fuerte, se dilata y pierde la resistencia y se vuelve débil, viene la insuficiencia cardíaca. Y Ya no lleva- contractura, ya no sirve. Con muy poca fuerza el paciente se anda ahogando y puede tener... Yolanda Flores Sí. te manda a decir: quiero saludar al doctor Narciso de la Torre y felicitarlo por la forma en que toca la guitarra. Ándale. Mi esposo era Gerardo León. Sí, cómo no. Me da mucho gusto escucharlo. Ah, no, pues igualmente y mis mayores respetos para la familia León, un gran amigo que nos espera ya allá arriba. ¿Se adelantó? Así Nada es. más se adelantó en el camino. Sí, nada. Nos vamos con esta pregunta. María Lourdes de la colonia Temajac, de 59 años, se me sube mucho la presión. No soy hipertensa. Pasan como 10 minutos y se me baja. ¿A qué se debe? Me recetaron Concor. ¿Debo de tomarlas? La automedicación está permitida en un padecimiento tan grave y tan delicado como es esta enfermedad. Vámonos al vistorizazo, regresamos 31 22 11 90 36 47 18 83. Tararararairan, tararararairan. Doc, la señora que nos ayuda con el aseo de oficinas los está escuchando y ella es hipertensa, tiene que tomar una pastilla en la mañana y otra en la noche, se la recetaron en el IMSS, pero cuando se siente bien, bueno, ya vimos por un lado si tomo o no tomo la presión, pero por el otro lado, este es importantísimo, dice, pero cuando se siente bien, deja de consumirlas por varios días y ya cuando le duele mucho la cabeza las vuelve a tomar. ¿Le puede ocasionar esto un problema mayor? Doc, hace rato no alcancé a escuchar bien, pero es respecto al constante estrés laboral. ¿Esto nos puede llevar a padecer hipertensión arterial? Ya, definitivamente que sí. La urbanización es uno de los principales factores que ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad y el estrés laboral es una causa. Ahora, pues la solución fácil es no trabajar, ¿verdad? Pero hay que ver entonces qué estrés te causa el no tener empleo y no tener dinero. Entonces tenemos que saber mediar entre la necesidad de un trabajo y alternar con los periodos de descanso y relajación. En cuanto a la paciente que se toma el medicamento nada más cuando le duele la cabeza, le dieron un medicamento para la presión, no para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es dolor de cabeza, no es hipertensión. De manera que si
ella ya está catalogada como hipertensa porque ya llenó ciertos criterios y debe seguir la prescripción de su médico. Si tiene alguna duda, que acuda a algún especialista. Incluso en el Hospital Civil hay cardiólogos muy accesibles que le pueden ayudar en este aspecto. Entonces, la presión arterial no se maneja solamente cuando el paciente se siente mal. Debe tener un tratamiento continuo y con una supervisión estrecha de un médico que sepa de esto. Si este paciente solamente toma el medicamento cuando le duele la cabeza, no recibe el beneficio del tratamiento antihipertensivo y no tiene ningún caso, incluso que esté tomando medicamento en forma esporádica. Y por otro lado, una vez que te dan tu tratamiento, es porque ese medicamento es el que te la mantiene baja. Sí. Entonces, por ejemplo, la señora Lourdes, en donde dice, es que yo como que me sube la presión y luego me baja, me recetaron el Concor, ¿debo de tomarlas? Bueno, para eso sí es necesario hacer un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial. En este monitoreo ambulatorio podemos tener la medición de 24 hasta 48 horas con tomas cada 15 minutos día y noche, y de esta manera nosotros sacamos promedios despierto, promedios dormido, promedios globales, porcentajes de tomas que se pasan de la meta, y poder determinar un tratamiento para bajar el promedio de la presión, porque hay gente que tiene picos y tiene 2 o 3 alzas durante el día y el resto del tiempo está con presión normal. O hay gente que tiene el llamado fenómeno de bata blanca, que cuando se lo toma un médico o una enfermera, tiene la presión alta y llega a su casa y le baja. De manera que si la presión es muy variable, es necesario irnos a promedios. Se debe tomar el Concor, necesitamos más elementos para poder dar una determinación de esa naturaleza. Yo supongo que si quien la vio es un médico que sabe del tema, pudo habérselo indicado adecuadamente. El Concor es un medicamento, es un beta bloqueador, inhibe o bloquea los efectos que la adrenalina tiene sobre los tejidos, sobre el corazón y sobre los vasos. Es un medicamento que es útil, claro que habrá que ver más situaciones específicas del paciente para poder determinar cuál es el ideal. Claudia González, de la Colonia Centro, 37 años. Me cuesta mucho respirar y me duele abajo de la garganta y el pecho. ¿Será presión baja? No tiene nada que ver con la presión baja. Eso es un dolor de la garganta y habrá que verlo, no sé, si el otorrino o el neumólogo. Angélica Durán, 42 años. Mi hijo tiene 12 años y todas las mañanas le dan náuseas por nervios de ir a la escuela. Las manos se le ponen frías y suda. Le recetaron imipramina. ¿Qué opina? Híjoles, yo creo que aquí, me imagino que se la prescribió a alguien que ya lo analizó, lo estudió y todo, que es un medicamento antidepresivo muy bueno y que tiene función en los niños. Pero habrá que preguntar por qué razón no quiere ir a la escuela. O sea, ¿cuál es la razón? Y recuerden que el bullying está en toda su máxima expresión, entonces habrá que preguntar qué pasó en la escuela como para que un niño de 12 años no quiera ir. Y si le recetó un medicamento, el imipramina es un medicamento de prescripción médica, ese no es de autoprescripción. Habrá que preguntar, pues me imagino la calidad de la persona que lo indicó. Leti Martínez, de la Colonia Oblatos, ¿cuál es la presión normal en un joven deportista? ¿Aquellos que hacen deporte tienen presión diferente? No. No tiene. Acerca del niño que no quiere ir a la escuela y le da náuseas, quiero decirle que mi hija tenía el mismo problema. Mi hija ahora es psicóloga infantil y ve ese tipo de pacientes. Ah, perfecto. Del comentario de este muchacho, algo debe estar pasando. A ver. Yo creo que una terapia con una psicóloga infantil sería fabuloso. Yo le recomiendo a mi hija, Malena de la Torre, y si quiere comunicarse el teléfono, 3310 71 35 28. ¿Repetimos? 3310 71 35 28. Malena de la Torre. Ofelia Martínez. ¿Qué tan delicado es tener el corazón crecido? Esa fue una. La presión de los deportistas es la presión de los deportistas en reposo debe ser la misma. La frecuencia cardíaca sí es más baja. Ok. Ahora, Ofelia Martínez te pregunta, ¿qué tan delicado es tener el corazón crecido? Ella tiene 72 años. Ahí hay grados. ¿Qué tan crecido está? Si está poquito, pues no es delicado, pero ya un ventrículo izquierdo que mida más de 6 centímetros, pues sí acorta la vida. Hay que ver un cardiólogo. Teresa, de 58 años, de la Colonia Oblatos. ¿Qué diferencia hay entre tritacide y losartán? Ok, tritacide es ramipril con un diurético y losartán es
un medicamento aislado, uno inhibe a la enzima convertidora de angiotensina y otro a la angiotensina directamente. Tienen la misma intención, pero uno tiene diurético y es más fuerte el tritacide. Pati Torres de la colonia Arenales, 51 años. Tengo dislipidemia, pero salí alérgica a la pravastatina. El doctor me recetó atorvastatina y me la tomé, pero me duelen los músculos y cuando la dejé de tomar me sentí bien. ¿Qué se hace en estos casos? Tiene que primero estar seguro que esa es la causa, de tomar una determinación de CPK, una enzima en la sangre que revela inflamación de los músculos. Hay que cambiar a otro tipo de estatina que se metabolice por otra vía. Existen estatinas que se metabolizan por otra vía y sacar un estudio de CPK. Ok, aprovechamos para que nos des tu teléfono, Narciso, sí, como no, 3121-1920 y 3121-1704. 3121-1920 y 3121-1704. Cecilia Martínez, tengo glomerulonefritis desde hace 15 años, tomo atelolol y telmisartán, estoy controlada de la presión y cada vez me sube a 180 sobre 100, 105, ¿qué hago? ¿Qué opina? ¿Podría hacer pesas? Llevo 3 años haciendo con peso moderado. Si tiene esa presión no está bien controlada, no está bien controlada y si tiene esa presión no debe hacer pesas si tiene esa presión de inicio. Una vez que esté controlada podrá hacer ejercicio isométrico, que es el que más sube la presión. Debe hacer más cardio para tener dilatación de las arterias y que le baje la presión. Graciela Loza, una persona que es hipertensa desde hace 25 años y tiene poco tiempo presentando presión baja hasta 108, 54 y frecuencia de 59, ¿a qué se debe? Puede ser efecto del medicamento, y entonces habrá que ajustarlo y sacar un monitoreo ambulatorio de presión para sacar promedios y porcentajes. Y quizás en su momento cambiar o bajar la dosis de los medicamentos. Puede pasar eso. ¿Sí ocurre eso? Sí, cuando el paciente tiene un cambio en el estilo de vida, baja de peso, reduce su ingesta de sal o se divorcia y ya si supera la etapa crítica, le empieza a bajar la presión. Eso es broma, cuando pasa el elemento estresante. Pues, si finalmente estás, ahorita lo que menciona, en un matrimonio que te está estrés y estrés, de veras, es impresionante. Silvia Martínez, ¿qué opina de las personas con hernia hiatal que no les sirven los medicamentos gástricos y tienen que acudir al psiquiatra? Silvia Martínez, que no les sirven la hernia hiatal. La hernia hiatal lo que te da es dolor y reflujo, te favorece el reflujo y pues no tiene nada que ver realmente con el psiquiatra, a menos de que las molestias que tenga pues piensen que es un trastorno psicosomático y quieran arreglarlo con terapias, pero realmente el reflujo es una condición mecánica que requiere medicamentos y si no cirugía. Doctor Narciso, muchas gracias. Gracias a ti, Gilberto. Rapidísimo de nuevo tu teléfono. 3121-1920 y 3121-1704. Te agradezco mucho. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema enfermedad fibroquística de la mama. Que Dios te bendiga.